Buenas tardes. Este video es para reforzar los principios teóricos y los postulados de la teoría microeconómica o la teoría de la elección de los consumidores. En un video vamos a resumir lo que debe darse en muchas clases, pero les preparé una serie de diapositivas elaboradas por mí, por un servidor, lo cual me llevó un buen de tiempo, y con estas vamos a estar trabajando en este video, ¿sí? Dado que la microeconomía, la teoría microeconómica, tiene elementos ya de cierta sistematización analítica, ¿sí? ¿Qué es la microeconomía? Ya lo dijimos, es la rama de la economía que estudia a los individuos, sí, que es el elemento más pequeño, más elemental de la economía, dicho de otra manera, la célula de la sociedad. Y entonces hay dos tipos de individuos que participan en la acción económica. Uno son los consumidores, las personas que acuden al mercado y compran bienes y servicios, ¿sí? Y los segundos son los productores o vendedores que acuden al mercado para vender u ofrecer un servicio, ¿sí? Bueno, entonces estas dos agentes económicos, tanto los compradores o demandantes como los oferentes o productores o vendedores, toman decisiones y tienen una serie de acciones cotidianas basadas en su subjetividad, y todos ellos buscan obtener el máximo de utilidad en mercados competidos, ¿sí? Tanto el consumidor acude al mercado para comprar un bien y con él obtener el máximo de utilidad posible, como el vendedor vende un bien buscando obtener el máximo de beneficio económico o ganancia económica posible, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar en esta ocasión con una presentación para que se nos facilite esta charla, ¿sí? Entonces iniciaremos con el análisis microeconómico de la demanda. Bueno, tenemos aquí del lado derecho a una señora, seguramente una ama de casa, que acude al mercado y quiere esta ama de casa, quiere comprar bienes y servicios con los cuales le permitan tener una mayor utilidad, ¿sí? Demanda en el mercado esos beneficios, ¿sí? Entonces, él dice aquí que el consumidor demanda un bien, ¿sí? Pero esta persona busca adquirir la mayor cantidad de bienes posible, ¿sí? Pero va a estar limitada a algunas variables. Vimos la vez pasada de que las principales decisiones de los individuos se basan en su subjetividad, en sus gustos, preferencias del consumidor, ¿sí? Pero no solo eso. Esto es una postura de lo que hicieron los clásicos de la escuela neoclásica, que marcaron, como ustedes leyeron y como se vio en el anterior charla, marcaron una revolución en el pensamiento en contra de la teoría objetiva del valor basada en el trabajo, ¿sí? Y entonces ellos dicen que los individuos demandan la mayor cantidad de un bien para buscar el mayor grado de utilidad que puedan, ¿sí? Y entonces esta persona acudió al mercado y acá lo podemos ver, ojalá se vea el cursor, y esta persona va a adquirir la mayor cantidad de bienes posible, pero esta cantidad de bienes que compre
va a estar determinada, uno, por el precio del bien que estudiamos, ¿sí? Es decir, si esta persona quiere comprar los ingredientes para hacer un pollo con puré de papas, ¿sí? Los dos principales ingredientes van a ser el pollo y las papas, ¿sí? Y entonces el precio de ambos bienes, o el precio del pollo, poniendo que es el bien más importante, es el que va a determinar si se lleva 1 kilo, 2 kilos de pollo, ¿sí? Toda la cantidad de bienes que una persona adquiera o demande está determinada por el precio del bien, ¿sí? Y el precio es la cantidad de dinero que se paga por adquirir un bien. Acá tenemos un segundo determinante, el ingreso del consumidor. ¿Qué es el ingreso del consumidor? La cantidad de dinero que esta persona recibe cotidianamente o periódicamente. Y esta va a estar determinada por su salario, por sus utilidades, si tiene alguna renta de algún terreno, alguna casa, si recibe intereses del banco o si tiene una beca, como es el caso de ustedes que reciben la beca Benito Juárez, ¿sí? Y esto gracias a el presidente López Obrador, que les dio una beca universal a todos los jóvenes, independientemente de si tienen un promedio de 10 o un promedio de 8, ¿sí? Entonces, eso está muy bien. Este gobierno se caracteriza por estar más con la gente que los anteriores gobiernos que estaban con los ricos, a los que les condonaban impuestos, etcétera. Me estoy desviando. Otro elemento es el precio de otros bienes relacionados. Y aquí habla de bienes sustitutos. Por ejemplo, la señora quiere comprar también tortillas como parte de lo que va a comprar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la tortilla se escasea o el precio de la tortilla sube? Hay sustitutos, bienes que los sustituyen, como se lo indica. Y un sustituto podía ser el pan, ¿sí? O la tortilla de harina. Y entonces, si el precio del bien sustituto es muy bajo, esta persona va a preferir comprar el bien sustituto, ¿no? Supongamos que esté una oferta de pan en el supermercado y digan el pan está más barato y dice, bueno, ahora compro pan en lugar de comprar tortillas, con lo cual la demanda de la tortilla bajaría, ¿no? Sí. Los bienes complementarios son aquellos bienes que complementan el bien que está uno adquiriendo. Por ejemplo, en el caso de este guisado de pollo con papas, las papas serían el complemento, ¿sí? Otro ejemplo muy claro es el cine, las entradas al cine y las palomitas, ¿sí? ¿Qué pasa? Y son bienes complementarios. Uno va unido al otro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el cine pronto ya regresemos a la normalidad? Vemos que dice, las palomitas en lugar de estar a 40 pesos, están al 2 por 1. Y entonces van a aumentar los números de entrada, las entradas, ¿sí? Va a haber mucha gente en el cine por aprovechar esta promoción de llevarse un bien complementario. O al revés, si sube el precio de las palomitas, entonces dice la gente, no, está re caro ir al cine, no me puedo comer nada y mejor una película y me compro una pizza, ¿no? Bien, y los gustos y preferencias del consumidor. Acá dice renta del consumidor, pero es lo mismo del ingreso. La renta y el ingreso son sinónimos. Bueno, los neoclásicos tuvieron un gran mérito y ese gran mérito fue que lograron volver a la economía una ciencia analítica, una ciencia que se pueden hacer modelos de ella, puede modelizarse. Y esto fue gracias a la incorporación de la matemática y de la estadística en el análisis económico. Bueno,
Y entonces, como dijimos hace un ratito, esta señora que es consumidora, que es demandante, tiene acá la flechita grande izquierda, tiene este reto. Todos estas variables afectan la demanda, ¿sí? Porque la señora, a lo mejor, los precios están muy baratos, pero la señora gana muy poco. O al revés, la señora gana muy poco y no le importa si suben o bajen los precios, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay una variable que siempre los economistas aceptan como la más importante, y es la variable precios. Entonces, en la microeconomía se puede hacer un modelo económico basado en la combinación o cómo se relacionan dos variables: la cantidad demandada, la cantidad que esta persona demanda, y el precio, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con las demás variables? Todas las demás variables no se mueven, nada más se va a hacer una modelización de precio y cantidad. Ingreso, bienes relacionados, gustos, preferencias, quedan al margen. Esta palabra ceteris paribus la utilizó en economía Alfred Marshall, que como vieron ustedes es uno de los principales exponentes de la escuela neoclásica, ¿sí? Ceteris paribus significa que el resto de variables microeconómicas que explican el fenómeno económico quedan constantes, lo cual simplifica el modelo. Imagínense un modelo de dos variables, queda muy bien en una gráfica de una coordenada cartesiana. Hay modelos tridimensionales, ¿sí? Sale un cuerpo geométrico, pero no hay modelos de 4, 5, 6 variables. Entonces, para simplificar, todas las demás variables quedan constantes. Esto se le llama ceteris paribus, ¿sí? Entonces, asume que en este análisis el resto de variables permanece constante. Y entonces acá tenemos ya lo que es la demanda, determinada por una función matemática, ¿sí? Y entonces la demanda es lo que se necesita comprar en un mercado. Y como vimos, estos son los factores: moda, gustos, precio del bien complementario, ingreso, todo eso. Sin embargo, los economistas, como dije hace un rato, atribuyen al precio como el factor fundamental en la cantidad de bienes o servicios que se demandan, ¿sí? Y acá hay una ley de la demanda, ¿sí? Que también está acá de este lado. Dice, si el precio de un bien consumido es alto, se demanda menos cantidad del mismo. Por el contrario, si el precio de un bien es menor a ese, entonces se demanda mayor cantidad, ¿sí? Y está esta función, la cantidad demandada de un bien, acá tenemos nuestras definiciones: Q de X, cantidad demandada de un bien, está en función, esta F significa que está en función, tal como ustedes lo han visto en sus clases de matemáticas. Está en función del comportamiento, esta sería la variable independiente de los precios. Aquí está P de X, precio del bien, X es el bien. Por ejemplo, acá tenemos las definiciones. X es igual al bien analizado, llámese pan, llámese naranjas, tortillas, etc. D es igual a la demanda de un bien. QD es igual a la cantidad demandada. Q de X es la cantidad demandada de un bien. X es el bien. Sería cantidad demandada de pan, cantidad demandada de naranja, etc. P, precios, y Y es ingreso. ¿Por qué no es I latina? Porque en economía hay otra variable muy importante que es la inversión. Se le queda la I mayúscula, ¿sí? Bueno, acá estamos redundando en muchos aspectos. Por ejemplo, aquí están nuevamente las variables,
Aquí está la ley de la demanda, que ya explicamos, ¿sí? Y acá dice que la demanda y el precio, la cantidad demandada y el precio están en relación inversa. A menor precio, mayor demanda, y a mayor precio, menor demanda. Están en términos inversos, ¿sí? Bueno, tenemos aquí algunos datos. Estos datos los tomé del libro de texto, ¿sí? Entonces ya un poquito sinteticé todo lo que van a leer ustedes, porque lo voy a dejar de tarea, del libro de texto. Pero con esta explicación comenzarían a aclarar un poco las cosas y ustedes al leer van a reafirmar, ¿sí? Bueno, supongamos en este ejercicio tenemos que vamos a analizar la demanda individual y la demanda de mercado de un bien, sería el pan de torta, el pan de sal también le dice. Entonces, supóngase que alguien estuvo con una libretita y fue a todos los establecimientos. Y en todos los establecimientos varía el precio del pan, ¿sí? Habrá quizás algunos establecimientos que vendan la pieza de pan a $1, otros establecimientos, que sería la mayoría, a $2, otros a $3, otros a $4 y otros a $5, ¿sí? Y entonces, acuérdense de la ley de la demanda. A menor precio, mayor demanda. Cuando es de $1, hasta 75 personas demandarían ese bien. Cuando es de 2, 60, y así conforme va bajando, subiendo el precio, va bajando la cantidad demandada. Y entonces lo que estamos haciendo aquí en la derecha, en esta gráfica, es hacer nuestras coordenadas cartesianas. El eje vertical es los precios, es P, y el eje horizontal es cantidad demandada de un bien. Y entonces ponemos aquí valores en el precio 1, 2, 3, 4, 5. Y cantidad 15, 30, 45. Y entonces vamos uniendo. Por ejemplo, acá precio del pan por pieza 1, la demanda es de 75. Vean aquí 1 y nos vamos hasta 75. Y entonces acá le ponemos un puntito. Cuando es 2 es 60, aquí es 2, y llegamos a este punto. Y así vamos construyendo todos los puntos y luego los unimos. Y en este caso nos sale una línea recta, pero no siempre es una línea recta. Por eso se llama curva, ¿verdad? Y entonces uniendo los puntos nos sale esta curva o la línea que nos resulte. Sería la línea recta. Y entonces tenemos que la línea recta se llama, bueno, la resultante de unir los puntos se llama curva de demanda. Y vean cómo tiene una pendiente hacia abajo, ¿sí? Va decreciendo. Es una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque está en relación inversa al precio. A mayor precio, de acá 5, se demanda nada más 15. Y a menor precio, se demandan hasta 75. Por eso es inversa, ¿sí? Bueno, muy bien. Pero, ¿qué pasa con las otras variables que estaban ahí guardaditas, no? Ceteris paribus se quedaron. Bueno, ya tenemos nuestra curva anterior de demanda, ¿sí? Aquí está, ya hemos construido. Ahora, ¿qué sucede sobre esta misma curva de demanda? ¿Sí? Acá tenemos un cuadrito, dice, hay deslizamientos en la curva de demanda, en el precio. Y este deslizamiento, regreso a la otra gráfica, es a lo largo de la curva de demanda. Si es mayor el precio, se coloca la menor demanda y conforme va disminuyendo el precio, la demanda va aumentando. Esos son deslizamientos. Pero también hay desplazamientos. Y los desplazamientos son cuando la curva de demanda se desliza, se desplaza a la derecha, aquí está, o cuando se desplaza hacia la izquierda, como pueden ver aquí. Y esto se debe
cuando y se incorporan otras variables, ¿sí? Por ejemplo, las variables precios de los bienes sustitutos, el ingreso, los precios de los bienes complementarios o el número de empresas competidoras, ¿sí? Bueno, muy bien. Analizaremos algunos casos. Por ejemplo, esta curva descendiente es curva de demanda. Dice, ¿qué pasa si aumentan los ingresos de la persona que está demandando? Pues se desplaza la curva de demanda y ella va a poder comprar, vean aquí donde dice precio, va a poder comprar incluso a precio caro. Perdón, se me movió, ¿sí? Y se desplaza también y entonces, si los precios son bajos, va a poder comprar una cantidad mayor, ya puede demandar más en cualquier circunstancia, porque ya tiene más ingresos. Sea caro o sea más barato el bien, va a comprar más. Dio su demanda, su ingreso. Y aquí en este caso tenemos cuando es al contrario. ¿Qué sucede si aquí está mal? Aquí dice, en lugar de se aumentan los ingresos, acá también se repite. Acá es, si disminuyen los ingresos, la cantidad demandada disminuye. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está mal, ¿sí? Bueno, entonces, si disminuyen los ingresos, disminuye la demanda y se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Y entonces, ahora, aunque esté muy barato, si acá está lo barato, va a comprar menos, ¿sí? Eso sucede, por ejemplo, cuando, para desgracia, despiden a alguien del empleo, quiebra su negocio, le quitan la beca que les da el presidente Benito Juárez, etcétera, ¿sí? Bueno, se portan mal y sus papás no les dan dinero. Desplazamiento de la curva de demanda de los bienes sustitutos. ¿Qué les dije hace un rato? Los bienes sustitutos son aquellos que sustituyen al bien. Si, por ejemplo, el pan, perdón, la tortilla sustituye al pan, el café sustituye al refresco, la nieve de limón sustituye al helado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando sube el precio, alza el precio del bien sustituto? ¿Qué quiere decir? Que el bien sustituto está más caro y entonces la demanda del bien que estoy consumiendo aumenta, ¿sí? Por ejemplo, tortillas, ¿sí? O por ejemplo el pollo que está haciendo la señora. ¿Qué pasa si sube la carne de res? Pues la señora va a comprar más pollo, porque el bien sustituto, carne de res, subió de precio. Entonces la curva de demanda se desplaza a la derecha, de D a D1, ¿sí? Luego, ¿qué pasa si el precio del bien sustituto baja? Por ejemplo, que bajar el precio de la carne de res. Entonces la señora diría, bueno, está barata la carne de res, hoy no hago pollo. Y entonces compra carne de res y la curva de demanda de la carne de pollo que estaba comprando se desplaza hacia la izquierda, disminuye. Ahora, ¿qué pasa con los bienes complementarios? Como dices hace un rato, son los bienes que se consumen juntos. Entradas de cine, palomitas. Tortas preparadas, refresco. Café, Italian Coffee y galletas. O pastelitos, ¿sí? Entonces, están relacionados. ¿Qué pasa si sube el precio? Ah, no, acá está primero. Dice aquí, dice, ¿qué pasa si baja el precio de los bienes complementarios? Si vamos al Italian Coffee nos dicen que eso no creo que suceda nunca. Ahí yo no he visto una sola oferta en Italian Coffee de tantos años. Pero supongamos que dijeran, los pastelitos van a bajar de precio. Pues vamos a comprar Café Italian Coffee y la curva de demanda se desplaza a la derecha, se incrementa. ¿Y qué pasa si, por el contrario, aumenta el precio de los bienes complementarios?
aumenta el precio del pastelito en Italian Coffee. Pues dice uno, si yo me gastaba 60 pesos con mi cafecito y mi pastelito, ahorita voy a gastar 80. No, mejor me voy a mi casa, hiervo un sobrecito de café legal y me compro un pancito en la tienda de la esquina, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso baja la demanda. Bueno, ahora pasemos a otro gran fuerza que conforma el mercado, ¿sí? Y entonces la otra gran fuerza son los oferentes, los vendedores, los productores, ¿sí? Y al igual que los demandantes o consumidores, al presentarse al mercado a vender o a vender, toman decisiones, al igual que la señora que estaba pensando que le convenía más, igual los vendedores toman decisiones y son más complicadas, jóvenes, todavía que las decisiones que tenemos las personas que somos consumidores. Porque si un consumidor toma una decisión mala, por ejemplo, compra en lugar de comprar las galletas que necesitaba, compra las galletas que no necesitaba, pues a lo mejor la comida del día ya no supo igual y hay que tomar otra decisión y ya no pasa de que un día la comida tenga problemas, se resuelve relativamente fácil. Pero ¿qué sucede con el empresario, el productor? Él tiene que tomar decisiones todavía más difíciles porque está arriesgando todo un capital, quizás tenga trabajadores que los va a arriesgar, ¿sí? Y entonces, igual que los consumidores, supongamos que es un empresario, un productor, toma decisiones, ¿sí? La suma de todos los productores o vendedores se le llama oferta. Dice, en economía la oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y en condiciones dadas en un determinado momento. Y entonces, igual que aquí, igual que en la demanda, hay una ley de la oferta, ¿sí? Y entonces, el que la persona produzca más o menos bienes va a depender del precio del bien, de la moda, de los gustos, del precio del bien sustituto, del precio del bien complementario, también, y aquí no está, pero más adelante va a estar, también de la tecnología. Si les resulta muy caro una tecnología, también va a modificar su producción y los costos de producción son muy importantes. Entonces, todos esos elementos van a hacer que el empresario tome decisiones, ¿sí? Sin embargo, al igual que en la curva de demanda, el vendedor va a inclinarse en este ejercicio por el precio. El precio para los economistas es el factor determinante de la cantidad de bienes a ofertar. Y entonces, igual que en la curva de demanda, se puede hacer un modelo simplificado de la curva de oferta tomando únicamente dos variables, la variable precio del bien y la variable cantidad ofrecida, ¿sí? Y aquí tenemos la ley de la oferta. Si el precio de un bien consumido es alto, se ofertará más cantidad del mismo. En cambio, si el precio de un bien es menor, entonces se ofertará o se producirá menos cantidad del mismo. Y entonces acá lo tenemos, miren, ceteris paribus, todo lo demás se mantiene constante, nada más tomamos en cuenta el precio. Por lo tanto, la cantidad ofrecida de un bien va a estar en función, esta F, o muy parecida al símbolo de la integral, está en función de los precios. Y acá está en una relación directa, ¿sí? Si aumentan los precios, aumenta la cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque todo vendedor o oferente busca tener el máximo de utilidad, el máximo de ganancias.
Entonces, cuando el precio es bajo, no producen, pierden, pero cuando el precio es alto, les da un estímulo para vender, para producir, ¿sí? Entonces están en relación directa. Cuando el precio es alto, la oferta es alta, y cuando el precio baja, la oferta también baja. Y aquí está la idea del igual, el ceteris paribus, ¿sí? Entonces, todas estas variables que están aquí, jóvenes, dice variables que afectan la cantidad ofertada o ofrecida. El precio lo ponemos en círculo porque es el elemento determinante en nuestro modelo. Están los costos de producción, está la tecnología, están las expectativas, ¿sí? ¿Cómo nos pinta el año? Nadie sabía al principio de este año que iba a haber una epidemia horrible en todo el mundo. Imagínense cuántas personas perdieron empleos, perdieron inversiones en este año tan terrible que estamos pasando. Y el número de competidores, el número de vendedores, jóvenes, la competencia, la deben de tomar muy en cuenta. Si yo quiero poner un puesto de tacos árabes aquí en mi colonia, hay cada 2 calles un puesto de tacos y entonces está muy saturado, pero a lo mejor invierto porque yo puedo hacer unos tacos árabes, ni se imaginan, una salsita bien rica, y les voy a ganar a los competidores y voy a dar un precio más barato, ¿sí? Eso es como podría pensar algún oferente. Bueno, aquí está lo que es la oferta de bienes, aquí está abajo, está la ley de la oferta, ¿sí? Y acá dice que los economistas hablan de la oferta, ¿sí? Cuando alguien está dispuesto a ofrecer un producto a un precio determinado, ¿sí? Bueno, acá está con un poquito más claro lo que decimos, ¿no? Y dice, los economistas llaman esta relación positiva precio y cantidad ofrecida, y son las dos variables, jóvenes, que se van a utilizar en este modelo, ¿sí? La variable cantidad ofrecida y la variable precio. Y acá, al igual que el ejercicio pasado, tenemos, alguien se puso en todas las panaderías y vio el precio, y entonces preguntó, y dice, bueno, le preguntó, le dijo a los panaderos, si el precio está a $1, ¿cuántos panaderos están dispuestos a producir pan a $1? Pues a más 5. Pero si va aumentando, se va incrementando la cantidad ofrecida. Van a producir 10, si está a $3, producen 15, y así sucesivamente. Y entonces con estos datos, las dos variables, la variable precio, ¿sí? Que es la variable independiente, y la variable cantidad, que es la variable dependiente, construimos nuestra gráfica. El eje vertical siempre va a ser precios, jóvenes, siempre va a ser precios. Y la cantidad demandada siempre va a ser el eje horizontal, y es Q. Bueno, ahorita quizás quede en algún examen este ejercicio, ¿sí? Pueden hacerlo a mano, sacarle una copia y pegarlo, mandarlo a la plataforma de estos ejercicios, ¿sí? Y aquí garantizo que realmente van a hacer el ejercicio. Así que ya les di el tip de lo que viene en el próximo examen. Sí, entonces una compañera que es muy inteligente cambió las variables, puso precio en el eje horizontal y puso cantidad en el eje vertical, y todos los datos se le cambiaron y no tuvo el 10. Siempre sacaba 10, pero como tenía mucho puntaje, sacó menos calificación. Pero por una, ¿cómo puede llamarse? Una distracción al haber cambiado esto. Bueno, igual acá están las definiciones y ya nos sale esta curva de oferta, al revés, a diferencia de la curva de demanda, es ascendente, tiene pendiente positiva, porque está en razón directa. A mayor precio, vean aquí, mayor cantidad.
vamos a incrementando el precio y va aumentando la cantidad. Mayor precio, mayor cantidad, mayor precio, y así va ascendiendo, ¿sí? Tiene pendiente positiva. Bueno, y entonces acá tenemos igual que la demanda, hay deslizamientos y desplazamientos. Acuérdense que los deslizamientos son los movimientos a lo largo de la curva de oferta. Aquí la curva de oferta es O, vean, curva de oferta es O, y entonces pueden, al incrementarse los precios, hay deslizamientos hacia arriba o hacia abajo, si es el caso. Pero también hay desplazamientos. Y entonces van a ser los desplazamientos a partir de las variables que quedaron ceteris paribus. Precios, costos, tecnología, expectativa, números de vendedores o de la competencia que anda por ahí, ¿sí? Y tenemos esta posibilidad, vean. Cuando la curva de oferta, bueno, aquí está con S es en inglés, ¿sí? Es no recuerdo bien, pero parece Zeus o algo así. Y aumentan, bueno, esta es la curva, acá debe de haber una O en español, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hay condiciones favorables para la producción, supóngase, por ejemplo, un campesino, llueve, no hay plagas, no hay huracanes, y entonces su curva de oferta se va hacia la derecha. Cuando bajan los precios de los insumos, bajan los precios de las materias primas, bajan los costos, entonces la curva se va a la derecha. La tecnología, este productor logra desarrollar una tecnología que le permite producir más y además la tecnología es barata. Se desplaza la curva de oferta. Ay, bueno, menos impuestos, ¿sí? Menos gastos, menos costos, se desplaza la curva de oferta. Por el contrario, todo lo contrario, hay sequías, hay plagas, y entonces hay malas condiciones para la producción, hay una huelga, hay una pandemia, ¡pum!, se contrae. Los costos aumentan los precios de los insumos, aumentan los precios de los impuestos, todo eso, entonces la producción se va a la izquierda, la producción disminuye, la oferta disminuye. La tecnología se hace escasa, tenemos una máquina ahí tenemos una máquina en la fábrica, se descompone la máquina y ahora estos canijos quieren mucho dinero por arreglarnos la máquina y comprar una nueva, no, está carísima. Entonces nuestra producción y nuestra oferta se disminuye. ¿Y así? ¿Sí? Entonces hay desplazamientos en la curva de oferta y demanda. Cuando no tenemos clases virtuales y estamos en clases normales, hacemos muchos ejercicios de estos desplazamientos y se pueden hacer desplazamientos simultáneos de ambas curvas. Y ahorita lo vamos a hacer. Entonces, acá tenemos nuestra de pan blanco, ya lo vimos, ¿sí? Y acá tenemos ahora el equilibrio entre la oferta y la demanda. Bueno, dice, el deseo de todo oferente es vender toda su producción al máximo precio y maximizar sus beneficios o ganancias. Los seres humanos, dijo Adam Smith, y los neoclásicos retomaron esta idea, los individuos somos seres racionales, buscamos el máximo de beneficio, somos egoístas racionales, ¿sí? Y los oferentes buscan mayor beneficio. Los otros agentes, los demandantes, quieren tener el máximo de utilidad al más bajo costo, ¿sí? Y satisfacer el máximo de necesidades. Entonces, según Smith, todos los egoísmos individuales, dice Smith, se asombraba Smith, decía, ¿por qué no queda el mercado en un gran conflicto? Si
compitiendo gente muy competida, muy irracional, egoístas todos, y quieren el máximo de beneficio. Y dice, no, porque las fuerzas del mercado se equilibran. Quizás cuando leyeron lo de Adam Smith habla de una mano invisible que equilibra el mercado. Y Adam Smith no demostró esto, lo demostraron los neoclásicos, pero sí Adam Smith habló de una mano invisible, que era la que equilibraba la oferta y la demanda, ¿sí? Y entonces llega un momento en que el mercado le permite a cada uno obtener el máximo de utilidad y el máximo de beneficio. Dice abajo, dice, en consecuencia, los oferentes y los demandantes tendrán que buscar un punto de intersección en donde puedan coincidir tanto cantidad y precio, y en ese punto obtener el máximo de bienestar. Este punto se llama punto de equilibrio, y esto lo muestra el cuadro 2.5. Bueno, entonces juntamos, simplemente acá juntamos, jóvenes, tanto los datos de la curva de demanda como los datos de la curva de oferta. Y entonces, a partir de estos datos, construimos, vean, cuando el precio es 1, este de abajo no es 7, es 1, cuando el precio es 1, los oferentes pueden producir hasta 15, pero cuando es 1, los demandantes solicitan hasta 75 cantidades. Y entonces, cuando el precio es 2, más producen, ¿sí? Les costea más. ¿Por qué? Porque cuando el precio es muy bajo, los productores prefieren mejor ni trabajar. Para el trabajo, si le gano poco, a lo mejor hasta le pierdo. Pero si va subiendo el precio, ahí sí voy, ahí sí, a este precio sí produzco. Pero cuando el precio también va subiendo, los demandantes demandan menos. Vean cómo cuando el precio es 2, se demandan 60. Pero llega un punto, cuando el precio es 3, cuando tanto los vendedores, los oferentes, como los demandantes coinciden, y es en el punto cuando la cantidad es 45 y el precio es 3. Cuando el precio es 4, los demandantes nada más consumen 30, pero los oferentes ya encarrerados producen más, pero no lo van a vender. Y entonces tienen que regresar después, producir menos, hasta llegar a este punto donde todos están contentos. ¿Por qué el señor del barrio, de aquí de la taquería de mi barrio, no hace un trompo así grandote de carne? Porque no lo vende. Pero si me voy a una taquería ahí por el Boulevard y la 25, ¿cómo se llama? Taquería Los Ángeles, tienen un trompo gigantesco y tienen una taquería inmensa, porque ahí incluso hasta pagan más los demandantes, ¿sí? Pero no va a ser tampoco esa persona más porque no lo vende. Todos buscan su punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, y eso se llama punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio entre oferta y demanda? Es la representación gráfica donde se cruzan las curvas de oferta y de demanda. Vean, esta es la curva de oferta, ¡pum! Esta es la curva de demanda, y aquí es donde se cruzan. En nuestro ejercicio, esta es la curva de oferta y esta es la curva de demanda. Hay un punto donde se cruzan y ese es el punto de equilibrio. El punto geométrico donde se cruzan ambas curvas es punto de equilibrio y tiene un valor. En nuestro caso, el valor es precio 4, cantidad 45. Igual aquí, en el punto de equilibrio de este ejercicio es precio 1.40 y cantidad 600. ¿Sí? Bueno, también a partir del punto de equilibrio nos permite ver geométricamente cómo se comportan los consumidores. Bajo el punto de equilibrio, toda esta área, jóvenes, que está encerrada en una llavecita, es cuando hay escasez de un bien. Y al haber escasez,
La gente quiere más porque no le ha satisfecho sus necesidades. Y entonces va produciendo más el vendedor, va demandando menos hasta llegar a un punto donde ya estamos satisfechos. Y en ese punto no hay ni escasez, pero tampoco hay abundancia. ¿Qué pasa si sigue produciendo el vendedor, sigue produciendo el oferente, y entonces se coloca en este punto, ¿sí? Y los demandantes demandarían menos. Y entonces esta zona, toda esta área por arriba de las dos curvas, se le llama zona de abundancia, zona de exceso. Entonces aquí hay abundancia y los precios van a tender a bajar. Y al bajar los precios, los productores van a producir menos y se llega a un punto de equilibrio. Y acá lo definimos, dice, el precio de equilibrio es el precio único, es el punto único en donde se llega a un acuerdo tanto consumidores como productores. Es decir, en ese punto, la cantidad del producto que quieren comprar los consumidores es igual a la cantidad que quieren vender los productores. A esta cantidad, a este punto se le llama punto de equilibrio, ¿sí? A cualquier precio, la cantidad demandada no iguala a la cantidad ofrecida. Solamente en el punto donde se igualan, ahí es donde estará el punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, muy bien, jóvenes. Hasta aquí dejaríamos esta presentación gráfica. Salimos de la presentación y bien, quitamos nuestra lámina, ¿sí? Un segundo, no quiere salir. No puedo salir. Bueno. Bien, hasta aquí quedaría el video de esta semana y esperemos, por favor, los comentarios que yo les ponga en la tarea. Lo que les voy a pedir es que vean este video y lean las páginas del libro y saquen las principales definiciones. Y posteriormente también dejaríamos algunos ejercicios, ¿sí? Y el valor de esta lectura sería muy, muy amplio. Bueno, entonces hasta aquí dejaríamos nuestra grabación y esperen instrucciones. Nos despedimos. Hasta luego, chicos.